Buenas noches. Esta tarde vamos a hablar de un tema muy particular. El título del mensaje es La mentira que nos conforta. ¿Alguien aquí quiere saber cuál es la mentira que nos conforta? No, no mucho parece. Parece que hay un poco de miedo a lo que vaya a decir. Pero no se preocupen. Es Dios hablando. Amén. Y ese mensaje va a partir devolviéndonos a unos años atrás, donde hubo un tiempo, ¿cierto? Un par de meses en que todos nosotros pasamos por un evento histórico, nosotros como sociedad, y que fue un precedente muy grande para la historia de la sociedad o de la humanidad, y fue la pandemia. La pandemia, situación en la que cada uno de nosotros, siguiendo las leyes o no, porque no había nadie afuera, tuvimos un aislamiento social importante, ¿cierto? Hubo un aislamiento, un resguardarse o un guardarse dentro del mismo núcleo familiar, ¿cierto? Y yo recuerdo, ¿cierto? Ese momento, ese como el pic de la pandemia donde ya no podíamos salir a ningún lado, ¿cierto? Como 100% cerrado, porque habían otros momentos en que había alguna flexibilidad, ¿cierto? Pero hubo un tiempo en que no se podía salir, literalmente. Y en ese tiempo, en ese momento, yo estaba trabajando, yo trabajaba online, porque no se podía trabajar presencial, no podía ir a la oficina. Entonces, trabajaba online, la jornada era extensa, ¿cierto? Y era terrible. Desde la mañana, ¿cierto? En un lugar de trabajo, que era el mismo lugar donde dormía, y el mismo lugar, no comía, bajaba solo a comer, porque estaba en el segundo piso, bajaba solo a comer. Y claro, era extenso no había mucho descanso, mucho break. Así que estaba arriba mucho tiempo. Desconectado, ¿cierto? Y eso implicó, a muchos les pasó, ¿cierto? Y eso implicó un estrés muy grande. Porque los que tenían trabajo tenían que estar encerrados, la mayoría, había algunos servicios que no. Y eso era como una vida en un lugar, ¿cierto? Donde había poca interacción social, principalmente, con otras personas. Y los otros que no tenían trabajo también estaban encerrados, pero peor, porque no tenían plata. Era una preocupación mayor, ¿cierto? Así que más estrés. Incluso en ese tiempo, en ese como espacio temporal, ¿cierto? Hubieron muchas separaciones, porque lo único que mantenía viva la relación era que no se veían, que no se veían mucho, porque se peleaban cuando estaban juntos. Entonces el trabajo era como
un escape, ¿cierto? Una distracción de ese momento, de ese lugar. Entonces, fue algo que afectó a todos nosotros, de alguna u otra manera. Y en este caso, justamente de familias separadas, hogares rotos, ¿cierto? Hay que entender algo. Esa separación no provino de estar juntos. No provino de que ahora tenían que estar todo el día juntos, los matrimonios. Sino que era algo que estaba incluso aún más profundizado en los corazones. Y es que no había control de la situación. Ninguno de nosotros tenía el control en esa situación. ¿Cierto? Y es que a todos nosotros como personas, como seres humanos, ¿cierto? Nos gusta el control. ¿Cierto? ¿Amén? Hay que reconocerlo. ¿Por qué? Porque nos sentimos confiados cuando tenemos el control. ¿Cierto? Y es por un principio muy básico. Y es porque confiamos en nosotros. De hecho, el que no tiene esa confianza en uno mismo está constantemente agobiado, ¿cierto? ¿Por qué? Porque siente que incluso su control está desbocado, no sirve. Y puede entrar, ¿cierto?, en esa espiral en que ve el control en otro y hay ahí como cierto tipo de relaciones tóxicas, ¿cierto? Y ahora quiero que veamos una historia que es muy conocida y que refleja un poco esa naturaleza humana de querer tener el control. Que está en Lucas 10. Del versículo 38 al 42. ¿Sí? Del 38 al 42. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. ¿De quién estamos hablando ahí? De Jesús. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Muchas veces nosotros estamos afanados en el quehacer. Y los que estamos sirviendo dentro de una iglesia, nos podemos incluso enfocar en cosas que no tienen que ver con el adorar a Dios. Nos llenamos de tantas actividades que nos olvidamos del objetivo principal de hacer iglesia. Y es que estamos para ministrar, o sea, y nos ponemos a ministrar personas y no a Dios. María estaba escuchando a Jesús, ¿cierto? A Dios. Y eso es ministrar a Dios.
Marta estaba preocupada y afanada haciendo cosas para Dios, para Jesús. Estaba haciendo cosas para Jesús. Que eso es ministrar a las personas. No digo que esté mal, es parte de. Sin embargo, nosotros caemos como en este juego. Porque, ¿por qué caemos en ese juego? Porque nuestra vida fuera de la iglesia es igual. ¿Qué quiero decir con eso? En la casa o en el trabajo estamos preocupados por hacer cosas, por hacer las cosas, ¿cierto? Dejamos a Dios para después. Después de terminar todo lo que tengo que hacer, ahí quizás le doy un tiempo a Dios. Pero ¿sabe qué refleja eso? La poca fe que tenemos en Dios. Nosotros podemos y tenemos la capacidad de cumplir con nuestras tareas y al mismo tiempo tener momentos con Dios, porque no hay como que separar eso. ¿Se entiende? No podemos excusarnos en que tenemos mucho que hacer, porque eso refleja que Dios no es lo principal en nuestras vidas. ¿Y cuál es el título del mensaje? La mentira que nos conforta. Y es que hay otro lado de la moneda, ¿cierto? Que muchas veces tenemos encuentros con Dios. Que muchas veces nos decimos que Dios es el que está en control. El control de nuestras vidas. Nos decimos, Dios nos ayuda. Dios abre puertas. Dios cierra puertas. ¿Cuántos se han dicho a sí mismos eso? Dios es quien tiene el control. ¿Y sabe qué? Nos confortamos en esa idea. Nos sentimos cómodos con esa idea. Y no le estoy diciendo necesariamente que esa idea sea mentira per se o inherentemente la idea. Lo que pasa ahí es otra cosa. Porque nos confortamos en esa idea que en cierta medida es real, pero la verdad es que no podemos excusar todas las puertas cerradas en Dios. No todas las puertas se cierran por Dios, se lo puedo asegurar. No todas las puertas se abren porque es Dios. ¿Se entiende? Es peligrosa la idea de que Dios tiene todo en control, no porque sea mentira, Dios tiene todo en control, pero es peligrosa la idea. Porque pensar así, solamente así, nos lleva a una errada conclusión de que Dios es responsable de todo en nuestra vida, tanto de lo bueno como de lo malo, entre comillas. Cuando la verdad es que no. Nosotros también somos responsables de que hayan puertas abiertas o cerradas, de dejar de hacer la voluntad de Dios pensando que sí es lo correcto. Y es que acá hay una idea que es fundamental que nosotros podamos entender. Lo principal en tu vida, lo principal en mi vida, no es lo que yo digo. ¿Sabe qué es lo principal en su vida y en mi vida? Lo que yo hago, o sea, lo que yo más le dedico tiempo. Lo que yo más le dedico tiempo es lo principal. ¿Cierto? Es una idea muy básica, pero que muchas veces nos engañamos. Es como, no, sí, lo principal es Dios. Lo principal es Dios en mi vida, estoy seguro.
pero estamos preocupados, estamos afanados, estamos buscando alternativas. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando pasó esto de la pandemia, una parte de la pandemia, muy largo todo el asunto, yo estudiaba, una parte estudié y la otra trabajé. y en la universidad se tomaron muchas medidas para que siguiera todo normal, como que siguiéramos avanzando en el proceso curricular normal, semestral normal. Pero para lograr eso, había una carga académica más grande, porque lo que se hacía es que se hacían trabajos. En vez de pruebas, se hacían trabajos. ¿Entiendes? Y eso implicaba que si ya de por sí la universidad era estresante y era mucho, como que aquí como que se desbordaron. Entonces, hubo una carga muy grande, hablando de lo natural, ¿cierto? Y aparte de los trabajos que se fueron implementando, las pruebas eran más difíciles. ¿Por qué cree que las pruebas eran más difíciles? Porque podían ver, podían copiar. No había una posibilidad de hacer, como de regular mucho. Entonces las preguntas eran como trampas. ¿Por qué? Porque el que sabía iba a responder bien y el que copiaba iba a responder cualquier cosa. Así de simple. Porque había que tener un entendimiento de la pregunta, de las preguntas. Entonces todo eso, en todo ese proceso, cierto, a uno le dedicaba mucho tiempo, que es normal en una universidad. Y estás prácticamente todo el día en eso. Lo mismo que en el trabajo, ¿cierto? Entonces ahí estás cargado con cosas. Sin embargo, en esos momentos difíciles, en esos momentos en que uno como que ya como que no quiere más, ¿cierto? Como que está cansado. Es ahí cuando Dios se manifiesta. Porque sin esos momentos malos, no podríamos conocer a ese Dios. No podríamos conocer realmente el poder de Dios. Y es ahí donde nosotros tenemos que mostrar nuestra confianza en Dios. Lo que dice Job, ¿cierto? Cuando Job ya, ¿cierto? Le sucede, le acontece todo lo malo, ¿cierto? Que podrían ocurrírsele a alguien. ¿Qué declara él? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. ¿Y sabe qué significa ese momento para Job? Que él soltó el control. Él dejó de confiar en sus recursos, dejó de confiar en sus capacidades, dejó de confiar en sus habilidades y entendió que siempre fue Dios el que lo sustentaba. Es momento de soltar el control. Porque si tenemos el control completo de nuestras vidas, no vamos a dejar a Dios actuar de manera poderosa. Vamos a confiar en nuestras capacidades, en nuestros recursos. No estaríamos creyendo esa verdad que yo le dije que era una mentira peligrosa, ¿cierto? No estaríamos creyendo realmente que Dios es el que tiene el control.
Porque ¿sabe qué? La idea de que Dios tiene el control no es algo que conforta, ¿cierto? Pero es algo peligroso cuando nosotros no lo estamos viviendo. Es algo peligroso cuando nosotros decimos que Dios tiene el control, pero no lo estamos viviendo. Y nosotros no queremos soltar. Y nosotros no queremos soltar. Y nosotros buscamos alternativas y buscamos alternativas. Si estamos enfocados en capacidades y recursos, el fracasar nos va a destruir emocionalmente. Porque vamos a sentir esa sensación de que ya no se puede hacer nada. ¿Sabe qué? Realmente no podemos hacer nada. Realmente no. Solo es Dios. Porque para los que creemos en Dios realmente, genuinamente, entendemos que nuestras capacidades no bastan. Nuestras capacidades no bastan. ¿Y sabe qué? Si usted cree que sus capacidades bastan, está limitando el propósito de Dios. ¿Está limitando el propósito de Dios? Porque ¿qué es lo que dice la palabra? Porque como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos. Es cuando Dios se manifiesta en nuestras vidas para formar nuestro carácter y aumentar nuestra fe. Yo algo que he aprendido a través de los años y que he podido ver en la vida de muchas personas es que cuando hay un cambio de corazón, es como que hay un clic, no sé, un cambio de switch. Cuando está eso, las personas cambian, pero rápidamente, profundamente. Y no hay vuelta atrás. Si eso no ha pasado en su vida, preocúpese. De verdad, preocúpese. Porque sí, es un proceso. Pero es un proceso que llega un momento en que hay un cambio. Pero que es notorio, y que sí, hay un camino para llegar a eso. Pero se llega y cambia. Con algunos es muy rápido, con otros quizás es un proceso más largo. Puede ser. Entonces acá tenemos 3 escenarios, 3 opciones. No 3 capítulos, ni 3 escenas, escenas. Me va muy rápido. 3 escenarios. Se va muy rápido. Nuestras capacidades bastan y entonces no necesitamos a Dios. Más que para ir al cielo. ¿Qué opina de eso? ¿Qué piensa de eso? ¿Sabe qué implica eso? Que no estamos siguiendo el plan divino. Porque Dios nunca va a querer que nos quedemos en un lugar para seguir haciendo nada. Primer escenario, cumplimos. Muy bien. Hay otro, hay un cuarto, pero es muy trágico, así que no lo vamos a hablar. El segundo, pasemos al segundo. Pasemos al segundo. Segundo escenario. Nosotros no bastamos, pero no soltamos el control. ¿Sabe qué pasa aquí?
que intentamos resolver nuestros problemas buscando soluciones que nos permitan tener ese control, que nos permitan controlar la situación. Intentamos usar a Dios como una especie de amuleto, como el yoga, meditaciones o cosas esotéricas de la nueva era, que porque esas cosas se enfocan principalmente en el uno, ¿cierto? En el ser mismo. Y empezamos a buscar excusas para soportar el sufrimiento. ¿Sabe por qué? O lo que piensan las personas. ¿Por qué ser tan de Dios? Pero es porque nosotros no queremos soltar. Empezamos a creernos esta mentira que nos conforta, que Dios tiene el control, pero no lo soltamos. Dios tiene el control, así que yo voy a seguir haciendo, porque entonces es Dios el que me mandó a tener el control. Es un poco irrisorio, pero pasa mucho. ¿Y sabe qué? Yo le digo desde ya, puerta abierta o puerta cerrada que sea de su vida, Dios no va a querer que usted sufra. Así que si está sufriendo, medite. Quizás no está aceptando el control de su vida. Y no digo que se descontrole tampoco, estamos hablando aquí de seguir el control de Dios. Tercer escenario. Muy bien. Nosotros no bastamos y soltamos. No bastamos y soltamos el control. Dejamos que Dios sea el que dirige la barca, llevando nuestra vida personal a un nivel mayor. Cuando usted sigue los planes de Dios, su vida no va a ir a pique. Su vida no va a empeorar. Y sí, quizás hay un tiempo de ajuste, pero es un tiempo, no es algo temporal. No va a haber aquí el ajuste de cuentas para toda la vida, no funciona así. Por favor, diablo, hazme un plan aquí a 90 años. No sirve eso. No funciona. Comenzamos a tener frutos y una vida completa de intimidad con Dios. Dios es literalmente como una pareja, porque va a tener influencia total en nuestras decisiones. ¿Y sabe qué? Al ser Dios, es la mejor decisión. No hay más. Pero ¿sabe qué? Acá hay un pero grande, así, muy grande, pero soltar no es dejar de actuar, sino que es dejar guiarse por Dios, a sus planes y propósitos. ¿Qué pasaba con Marta? Quería tener el control de su vida y además quería controlar a los demás. Marta quería tener el control de su vida y controlar a los demás. ¿Y sabe por qué pasa esto? Porque sentía que sus capacidades, en sus méritos, era lo mejor. Por decirlo en buen chileno, se creía el hoyo del Kiko. Pero en un sentido, ¿cierto? Porque estaba sirviendo igualmente. Confiaba en ella y en sus recursos, lo que la llevó a estar afanada. Porque cuando alguien confía en sus recursos y en sus capacidades, cuando se escapa un poquito el plan, cuando hay algo que no te está gustando, como que te empiezas a poner nervioso.
te empiezas a ofuscar. Y eso no está bueno. Sin embargo, María tomó una posición de escuchar lo que Jesús tenía. Es decir, soltó el control, pero no dejó de actuar, porque si hubiese dejado de actuar no hubiese estado escuchando, ¿cierto? Soltó las preocupaciones y dejó de confiar en sus capacidades. Y de esa forma mejoró su vida en la tierra. Entonces, ¿por qué deberíamos soltar el control? ¿Sabe por qué? Que es algo aún más profundo de lo que hemos hablado. Porque en esta vida, natural me refiero, no hay nada duradero. No hay nada que trascienda, no hay nada que sea eterno. Todo lo que obtengamos con nuestros esfuerzos y capacidades será algo en vano para el largo plazo. No es algo que trasciende. Si conseguimos con nuestra fuerza superar los obstáculos de la vida, entonces estamos demostrando que no tenemos fe en Dios. No estamos confiando en Dios. Lo seguimos viendo a Dios como un plan B, por si vamos al cielo, no. Dios no quiere eso para tu vida. Ahí está Proverbios 19:21. Si voy a poner la versión NBI mejor. Esta es la respuesta a que Dios tiene el control. El corazón humano genera muchos proyectos, pero al final prevalecen los designios del Señor. En la Reina Valera dice más el consejo de Jehová permanecerá. Y aquí yo le voy a decir algo que es muy duro. Es muy duro. Decimos tener fe y lo que tenemos son alternativas. Lo que tenemos son alternativas. Pensando que esas alternativas son la voluntad de Dios. Y no estoy diciendo que sea negligente, podemos. Estoy diciendo eso. Estoy diciendo que debemos confiar en Dios. El control es algo que todos queremos tener, en mayor o menor medida. ¿Por qué? Porque el tener control nos hace sentir seguros. No tenemos la necesidad de salir de lo que nosotros sabemos. El control estanca. Hay un reel que he visto varias veces en distintos formatos, pero al final la misma historia, que explican de que hubo una investigación con niños, de que se les presentaba un problema, una dificultad a niños, y podían resolverla porque era una dificultad fácil, sencilla. A todos les presentaban lo mismo y todos podían resolver, así que sí era fácil. Y luego felicitaban al niño. En un lado, ¿cierto? Lo felicitaban, le decían que era muy inteligente, que era bacán. Por otro lado, al otro grupo de niños le decían que felicitaciones, te esforzaste,
lo conseguiste. Luego les presentan a los niños la posibilidad de elegir un problema a solucionar. Les presentan dos problemas. Y ellos tienen que decidir cuál van a resolver. Un problema era sencillo, como el primero. Y otro problema era más difícil, más complicado. ¿Qué piensa que pasó? Los niños a los que les habían felicitado diciendo que eran inteligentes y eso, tomaban el problema fácil. Y a los niños que se les felicitaba, se les decía que qué bueno que se habían esforzado y lo habían conseguido, tomaban el problema difícil porque sentían que era un desafío. ¿Y saben qué? Esos niños no tenían que demostrar que eran inteligentes, porque los otros sentían miedo a fracasar, sentían miedo a hacer las cosas mal, por eso tomaban el problema fácil. Entonces los niños que eran tratados como inteligentes sentían control y confianza en sí mismos. Sin embargo, para aquellos que era el mérito o el esfuerzo, entendían más una dinámica que estaba relacionada a que hay que seguir avanzando, hay que seguir progresando, sin importar la adversidad que venga, que te tienes que esforzar, porque qué bueno que te esfuerzas. Y eso podemos ir un paso más allá, ¿cierto? Que estos niños como que no le tenían miedo a fracasar. ¿Y por qué le cuento eso? Porque ¿sabe quién no siente miedo a fracasar? Un hijo de Dios que confía plenamente en él. ¿Por qué? Porque muchas veces decimos tener fe, pero tenemos alternativas. Cuando soltamos el control, tiene que ser total. Por ejemplo, si nosotros soltamos el control en nuestras capacidades, pero no en nuestras decisiones, difícilmente veremos la mano de Dios manifestarse. ¿Por qué? Porque es como que vamos y ya entramos a 3 negocios sin saber nada de los negocios. Y después dijéramos, ya, que Dios se manifieste. Que Dios se manifieste para que prosperen estos negocios. Es un ejemplo muy burdo, ¿cierto? Pero si no dejamos el control total a Dios, después no podemos estar reclamando de por qué no se manifiesta, de por qué no se abren puertas. Dios no trabaja así. ¿Puede hacerlo con misericordia? Sí. Digo que no. Pero no porque lo escuchamos a Él. Él no cambia. Cuando queremos entrar en algo, universidad, negocios, trabajos, debemos formarnos, hacer todas las diligencias que humanamente se puedan hacer, ¿cierto? No ser negligentes en cuanto a educación o entendimiento de situaciones, pero al mismo tiempo debemos ser capaces de dilucidar cuando es necesario soltar. ¿Por qué? Porque es Dios que se está manifestando en el desafío. Es Dios quien está planteando ese desafío. Déjeme decirle algo. No espere que un desafío de Dios vaya a ser fácil.
Porque si fuera fácil, lo va a hacer usted, no lo va a hacer Dios. Debemos ser capaces de distinguir cuándo hay que soltar. Y sí, es difícil distinguir cuando estamos hablando nosotros, cuando está hablando Dios. Es difícil. Es difícil entender cuándo viene una dificultad por Dios o no. Pero lo que sí le puedo decir, debe entender, que Dios no es injusto. Dios no es injusto. Debemos buscar de Él. Yo no voy a poder decirle en esta prédica, en esta palabra, porque sería mucho, son muchas personas. No le voy a poder decir cuál es un desafío de Dios para usted, cuál es una puerta abierta, una puerta cerrada de Dios para usted, y cuál no. No se la voy a poder decir. Porque además también caería un juego de, como, un poco de, se prestaría un poco para juegos, ¿cierto? De especulación, esa es la palabra que estamos buscando. Pero sí le puedo decir que la única forma de que usted pueda entender eso, para su vida, no para la de alguien más, para su vida, es intimidad con Dios. Es orando más, es leyendo más la palabra, es ayunando, es practicando todas las doctrinas espirituales, las disciplinas espirituales. Es hablar con gente de confianza acá en la iglesia, que sea sensata, ¿cierto? Y disponer nuestra vida a su voluntad. Es algo personal. Que sí, pueden requerir ayuda. Pero la ayuda es sensata, es... Paremos un poco, ¿cierto? Entonces, no caigamos en el juego fácil de decir Dios tiene el control cuando no lo estamos viviendo, cuando estamos pensando por nuestra lógica, por nuestras razones que es Dios, cuando puede no ser Dios. No caigamos en eso. Busquemos de Dios, es la única forma, es la única solución. Amén. Puede ponerse de pie.